¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar. Entonces ya terminamos de revisar lo que son los antígenos, características de los antígenos, de los inmunógenos, de los alergenos. Ya revisamos también las inmunoglobulinas, características generales de las inmunoglobulinas. Y ahora vamos a hablar de la otra parte. Las moléculas que tienen que ver con la presentación antigénica a los linfocitos T. Y esas moléculas, esas cadenas alfa y beta están codificadas en el complejo principal de histocompatibilidad. Entonces ya están todos, nadie dice nada. No está en la mayoría. Ok. Entonces seguramente ustedes han escuchado del HLA, del MHC, del complejo principal de histocompatibilidad. Han escuchado de los trasplantes, de lo difícil que es conseguir un trasplante por la incompatibilidad que hay en los tejidos. Y esta incompatibilidad se debe a la presentación de epítopos y al reconocimiento específico de antígenos extraños, de aloantígenos. Entonces, por eso se llaman también alotransplantes. Entonces, el MHC se descubrió precisamente por estas reacciones de rechazo a los trasplantes entre cepas de ratón. Entonces, es una región cuyos productos génicos son los responsables de que se acepte o no se acepte un tejido trasplantado. Y por eso se les conoce como genes de histocompatibilidad. Entonces, la función que van a tener estos genes, aunque bueno, vamos a ver tres clases de moléculas de MHC, prácticamente las de clase 1 y clase 2 son las que llevan a cabo la presentación antigénica. En el segmento del MHC3 hay genes, hay factores que regulan el complemento, hay transportadores, hay citocinas, hay otras moléculas que no tienen que ver con la presentación de péptidos a los linfocitos T. Entonces, una característica de los genes que se encuentran en esta región del HLA es que son los genes que tienen un mayor polimorfismo en todas las especies que se han analizado hasta ahora. Es donde vamos a tener una mayor variabilidad. Entonces, todas las especies de vertebrados van a tener un HLA o un complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, en ratón, el complejo, de forma general, se conoce como MHC, complejo principal de histocompatibilidad. En el caso de los humanos, ustedes lo pueden encontrar como sinónimos, MHC y HLA, que lo que es el antígeno leucocitario humano. Entonces, los genes que codifican para estas moléculas se encuentran en diferentes cromosomas, en diferentes especies. En el caso del humano, este segmento, estos dos los vamos a encontrar en el cromosoma 6. En el caso del ratón se conoce como H2 o histocompatibilidad 2, y lo vamos a encontrar en el cromosoma 17 de los ratones. Y lo vamos a encontrar en todas las especies de vertebrados, que es donde tenemos una respuesta inmune adaptativa, y es donde es importante la presentación de epítopos por estas moléculas. Entonces, una característica también de esta respuesta inmune adaptativa, y en la cual participa el complejo principal de histocompatibilidad, es la restricción por MHC, la restricción al complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, la función de estas moléculas es presentar epítopos de los antígenos a los linfocitos T, tanto linfocitos TCD4 como linfocitos TCD8. Entonces, los linfocitos TCD4, que son los linfocitos T cooperadores, van a reconocer a los epítopos que van a ser presentados en las moléculas del MHC de clase 2 en las células presentadoras de antígeno. Por otro lado, los linfocitos T citotóxicos, que son los linfocitos TCD8, van a reconocer a los epítopos que son presentados en las moléculas del MHC de clase 1 en tanto células presentadoras
de antígeno como en cualquier célula nucleada del organismo. Entonces ahí vemos también una diferencia importante en el reconocimiento, que tiene que ver también con la función de los linfocitos. Los linfocitos T cooperadores lo que van a hacer es secretar citocinas y guiar la respuesta inmune que se está generando contra algún patógeno en una respuesta autoinmune, contra un tumor, ante cualquier daño. Los linfocitos TCD4 lo que van a hacer es regular estas respuestas inmunes adaptativas que son específicas a los antígenos que están siendo reconocidos. Y los linfocitos T citotóxicos van a reconocer epítopos en cualquier célula. Y la función de estos linfocitos T citotóxicos, de estos linfocitos TCD8, va a ser eliminar a las células que presentan un daño, que están presentando estos epítopos de antígenos que son reconocidos como extraños. Entonces les inducen la muerte celular por apoptosis. ¿Por qué creen que es importante esta función? Que los linfocitos T citotóxicos puedan reconocer en cualquier célula del cuerpo, cualquier célula nucleada del cuerpo. A ver, otra vez porque se escuchaba algo como de fondo y medio escuché cortado. ¿Por qué era, Arturo? Sí, sí se tienen que reconocer, pero o sea, la diferencia es que los linfocitos TCD4 solamente van a reconocer los epítopos presentados por estas moléculas de clase 2, y estas moléculas de clase 2 las van a expresar las células presentadoras de antígeno profesional y algunas otras células que en condiciones particulares pueden expresar, algunas células endoteliales, algunas células epiteliales que pueden llegar a expresar estas moléculas de clase 2 y nada más. Las moléculas de clase 1 las vamos a encontrar en todas las células nucleadas del cuerpo y van a estar presentando antígenos todo el tiempo, van a estar presentando antígenos propios y antígenos extraños. Entonces, es importante porque como parte del sistema de vigilancia, como parte del sistema homeostático del organismo, la función de cuidar la homeostasis del cuerpo, del sistema inmune, necesita señales, necesita tener señales que le indiquen que las células ya están dañadas. Entonces, una forma de reconocer estas señales es a través de la presentación de antígenos de estos epítopos a los linfocitos T citotóxicos. Entonces, todas las células se están constantemente presentando y van a ser reconocidas por linfocitos T citotóxicos y por células NK. Cuando hay fallas, cuando hay proteínas mutadas, cuando hay una infección viral, se van a presentar estos antígenos. Entonces, pueden activar las células y se eliminan estas células que presentan un daño o que están infectadas. Lo mismo pasa con las células tumorales. Las células tumorales van a ser eliminadas a través de la inducción de apoptosis, y esta va a ser mediada por los linfocitos T citotóxicos, cuando reconocen estas señales diferentes. Entonces, aquí vamos a tener una diferencia importante. El receptor de linfocitos B y el receptor de linfocitos T, los que vamos a encontrar en circulación, van a reconocer antígenos extraños. Vamos a ver las fallas que puede haber en donde puede haber una respuesta autoinmune. Pero de forma general, lo que van a reconocer son antígenos extraños. Pero las moléculas que presentan antígeno, las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2, presentan tanto antígenos propios como antígenos extraños. Presentan los dos tipos de antígenos.
En las moléculas de clase 2 se favorece más la presentación de antígenos extraños, porque la expresión de estas moléculas es inducible, y la función que tiene es activar a los linfocitos, activar la respuesta de linfocitos T cooperadores. Entonces, el MHC lo vamos a encontrar en todas las especies de vertebrados, que es donde aparece el sistema inmune adaptativo, donde aparece esta capacidad del sistema inmune de reconocer a los antígenos a nivel individual, a nivel de epítopos de cada antígeno. Obviamente, el complejo principal de histocompatibilidad no aparece de la nada, no aparece de forma espontánea en los vertebrados. Lo encontramos en todos los vertebrados, pero vamos a encontrar equivalentes, proteínas homólogas que posiblemente durante el proceso evolutivo dieron origen a la función que lleva a cabo en los vertebrados el complejo principal de histocompatibilidad. Tiene que tener una base evolutiva. Entonces vamos a tener genes equivalentes en algunos invertebrados, pero no vamos a tener esta respuesta inmune adaptativa en los invertebrados. Vamos a tener solamente la respuesta inmune innata. Entonces la región que ocupa el segmento del MHC es básicamente un segmento cromosómico en donde están todos estos genes que codifican a las moléculas que van a llevar a cabo la presentación antigénica. Es de 1 a 2 centimorgan, entonces entre el 1 y el 2% del tamaño del mapa. Entonces, otra característica, y que precisamente se debe esta característica a la eficiencia de este sistema, es la alta homología estructural que va a tener tanto estructural como funcional, que van a tener los productos del MHC en diferentes especies de vertebrados. Y eso, pues, obviamente, facilita mucho el estudio de estas respuestas inmunes adaptativas por esta homología estructural y funcional. Muchos de los estudios que se hacen del MHC provienen de estudios en modelos animales, principalmente en modelos de ratón, aunque el MHC de los cerdos se parece más al de los humanos que el MHC de los ratones. Obviamente vamos a tener diferencias, pero es muy útil para los modelos molinos son muy útiles para estudiar respuestas inmunes y los mecanismos de activación de estas respuestas inmunes. Entonces, los genes del MHC se van a clasificar en 3 clases. Vamos a tener los de clase 1, los de clase 2 y los de clase 3. Los que van a participar en la presentación de antígenos, en la presentación de epítopo, van a ser los de clase 1 y los de clase 2. Entonces, en los de clase 1 los vamos a su vez a subdividir en los de clase 1A y los de clase 1B. Los de clase 1A son las moléculas del MHC de clase 1 clásicas. Son las que van a estar participando en la presentación del antígeno. Y estas moléculas van a ser la A, la B y la C. Entonces los vamos a conocer como el HLA-A, HLA-B y HLA-C. Y vamos a tener moléculas que tienen una homología estructural y funcional que son las no clásicas, que es la HLA-E, F y G, pero que estas 3 van a presentar un menor polimorfismo que las moléculas clásicas. En el caso de los genes de clase 2, son los que participan también en la presentación de antígeno. La presentación de antígeno, ¿a qué linfocitos? ¿Los linfocitos T? Sí, pero ¿qué clase de linfocitos T? 4. A los TCD4, los linfocitos T cooperadores. Entonces, ustedes van a encontrar abreviados linfocitos T como LT, y los van a encontrar con una H o con una C. Entonces, los CD4 son los linfocitos T cooperadores, pero son los T helper. Entonces, son los que van a encontrar como TH.
Y los T citotóxicos los van a encontrar como TC, para que no te confundan cuando lean preguntas, cuáles son los cooperadores y cuáles son los citotóxicos. Cooperadores son TH, citotóxicos son TC, o CD8 y CD4 visto desde otro modo. Entonces, la tercera clase de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son las moléculas de clase 3. En este segmento lo que vamos a encontrar son algunos componentes del complemento. También vamos a tener a la linfotoxina, algunos TNFs, genes que codifican para moléculas que participan en los eventos tempranos de la presentación antigénica de las moléculas de clase 1. Lo que vamos a encontrar aquí son un par de transportadores, los TAP1 y TAP2. Entonces, clase 3 no tiene que ver con la función de presentación antigénica. Son moléculas que participan en el proceso. Pueden participar en el proceso, pueden ser citocinas, pueden ser reguladores del complemento, pero como tales no son las moléculas que presentan el antígeno. Lo que sí ocurre con las moléculas de clase 1 clásicas y las moléculas de clase 2, que tenemos las de P, de Q y de R. Entonces, las moléculas de clase 1, vamos a ver, van a leer mucho de moléculas de clase 1 en ratón. En ratón es el MHC H2. Entonces, en ratón las moléculas de clase 1 van a ser la H2K, H2D y H2I. En humanos son HLA, HLA-B y HLA-C, que son las clases. Entonces, esto siempre tenganlo presente. Todas las células nucleadas del organismo van a expresar moléculas clásicas de clase 1. Entonces, estas moléculas, la estructura de las moléculas del MHC de clase 1, van a estar conformadas por una cadena pesada. Esta cadena pesada tiene 3 dominios globulares. Acuérdense que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces va a obtener 3 dominios globulares. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces el peso es aproximadamente de 43 kilodaltones de todo el péptido. Y esta cadena se va a encontrar unida de forma no covalente a un péptido más pequeño que es la beta 2 microglobulina. Este tiene un tamaño de aproximadamente 11 kilodaltones. Entonces, una característica de estas moléculas, obviamente las moléculas que presentan el antígeno son moléculas polimórficas. El polimorfismo es importante para la presentación de los antígenos. En el caso de las moléculas de clase 1, esta cadena, la beta 2 microglobulina con la que están asociados para formar este heterodímero, esta no varía. Esta es la misma para todas las moléculas de clase 1. Entonces, si es la misma, ¿quién participa en la presentación del antígeno? Las de clase 2, ¿no? Su complejo Aquí estamos H. hablando de clase 1, estamos hablando que la presentación del antígeno, las moléculas que participan es un heterodímero. Una molécula tiene 3 dominios globulares y otra, una pequeña, que es la beta 2 microglobulina y que es la misma para todas las moléculas de clase 1. Entonces, para que se presente el antígeno, necesita estar formado este heterodímero para que se pueda cargar el péptido en este antígeno. Entonces, la estructura viene aquí abajo. Creo que es así. Viene aquí abajo la estructura de los dos. Vamos a ver cómo es la estructura y cómo están los dominios. Pero si esta es conservada, obviamente esta no participa en el reconocimiento del antígeno, porque eso sería limitar el potencial de reconocimiento del antígeno. Entonces el polimorfismo recae en las cadenas pesadas.
particularmente en los dominios, que es algo similar a lo que vimos en los dominios variables de las inmunoglobulinas y es algo similar a lo que vamos a ver en los dominios variables de el TCR. Todos estos pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, entonces van a ser glicoproteínas que van a presentar estos dominios globulares. Tenemos las moléculas de clase 2. Las moléculas de clase 2 también pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Van a tener esta organización de dominios globulares, pero van a ser diferentes. En el caso de las moléculas de clase 2, las vamos a tener en las moléculas presentadoras de antígeno profesional. Es donde vamos a observar estas moléculas presentadoras de antígeno. A diferencia de las moléculas de clase 1, las moléculas de clase 2 van a estar formadas también por un heterodímero en donde las dos cadenas son polimórficas, pero las dos cadenas son más pequeñas que la cadena alfa de las moléculas de clase 1. Aquí lo que vamos a tener son solamente dos dominios globulares en cada una de las cadenas polipeptídicas. Entonces vamos a tener una cadena alfa y una cadena beta. Estructuralmente son muy similares estas dos cadenas. La cadena alfa va a ser ligeramente mayor a la de la cadena beta, pero va a tener esta conformación de estar formada por dos dominios globulares donde vamos a tener una región variable. Entonces, las moléculas del MHC, para que presenten el antígeno, tienen que presentar o presentan una hendidura, que es en donde se carga el péptido. Entonces, en la diapositiva anterior no viene este párrafo, pero bueno, en las moléculas de clase 1 vamos a tener una hendidura cerrada en los extremos. En las de clase 2 vamos a tener una hendidura abierta en sus extremos. Y entonces eso va a definir el tamaño de los epítopos, de los péptidos que pueden ser presentados por cada una de las moléculas. En el caso de las moléculas de clase 2, al tener una hendidura abierta, se van a poder presentar péptidos que tienen una longitud de 10 a 30 aminoácidos. En el caso de las moléculas de clase 1 va a ser de entre 8 y 10 aminoácidos al ser un surco, una hendidura cerrada. Entonces, en humanos tenemos las moléculas de presentación, las de RDP y las de Q. En los ratones son 1A y 1E, son los equivalentes. Y los de clase 3 que no participan, en donde tenemos a la linfotoxina, TNF, los elementos del complemento, el factor B, el C2 y el C4, todos son elementos del complemento. Uno es un elemento regulador del complemento, de una de las vías del complemento. Y estos están en la región. Entonces, características que tienen las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, una de sus características es que tienen una expresión codominante. ¿Qué quiere decir que tengan una expresión codominante? Quiere decir que se expresan tanto los alelos paternos como los alelos maternos. Entonces, por eso, nuestros HLAs no son idénticos al de nuestros padres, porque nosotros tenemos un componente paterno y un componente materno. Entonces, compartimos, lo que sí compartimos igual es el 50%. Y aún así, puede haber variaciones por eventos de recombinación, que es lo que genera los alelos que vamos a encontrar de el MHC. Entonces, otra característica de las moléculas del MHC es que es una familia poligénica. Entonces, vamos a tener muchos loci que van a ser homólogos y que van a ser codificantes. También vamos a encontrar algunas variantes que son pseudogenes y que obviamente no van a generar productos funcionales. Otra característica es el que son polimórficos. Entonces, al ser polimórficos, en las poblaciones vamos a encontrar varios alelos de los locus. Y eso es precisamente lo que va a definir
la compatibilidad entre individuos, el que se compartan los alelos de estas moléculas del MHC. Y otra característica que vamos a encontrar, pero esta solamente la vamos a encontrar en las moléculas de clase 2, es que puede haber una complementación cis-trans. Hay complementación en cis y hay complementación en trans. Y eso es importante también para la variabilidad de las moléculas del MHC. Entonces, en el segmento en donde están codificados los genes del MHC, vamos a encontrarlos en este. Vamos a encontrar primero la región en donde están las moléculas de clase 2, después las moléculas de clase 3 y las moléculas de clase 1. En este cuadro solamente están representadas, en el caso de las moléculas de clase 1 y clase 2, las que participan en la presentación antigénica. Tenemos más genes tanto en clase 1 como en clase 2, tenemos más genes que son importantes para el proceso de presentación antigénica, para el proceso, no para la presentación antigénica. Y entonces lo que tenemos es, en el caso de los productos génicos, lo que vamos a tener en las moléculas de clase 1, vamos a tener las moléculas HLA, las cadenas alfa de la molécula HLA A, B y C. En el caso de las moléculas de clase 2 tenemos dos cadenas. Tenemos una cadena alfa y tenemos una cadena beta. Entonces, el producto van a ser las moléculas de P, de Q y de R, las cuales están constituidas por la cadena alfa y la cadena beta. Aquí en todas estas lo que vamos a tener es una cadena alfa y la beta 2 microglobulina. Entonces, esta es la localización que tienen los genes del MHC en los humanos. Y debajo, lo que ustedes pueden observar son las variantes que se encuentran en las poblaciones de cada una de estas moléculas. Entonces, en el caso de las moléculas de clase 1 que están en la parte superior de la imagen, vamos a encontrar que las cadenas del HLA-B son las que presentan un mayor polimorfismo. Es donde vamos a encontrar un mayor número de alelos seguidos por las HLA-A y las HLA-C. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos un gran polimorfismo, pero este polimorfismo es en la población. Estos son alelos que vamos a encontrar en la población. Son variantes que vamos a encontrar en más del 1% de la población. Entonces, en un individuo lo que vamos a tener va a ser una combinación de los alelos maternos, de los productos de los alelos maternos y paternos. Entonces, ahora imagínense las probabilidades con toda esta variabilidad de encontrar a alguien que tenga el mismo HLA o que tenga un HLA muy similar a nuestro HLA. Y eso lo haría compatible en caso de necesitar de un trasplante. Entonces la probabilidad es baja. Entonces tenemos las moléculas de clase 2. Bueno, la región de clase 3 en donde tenemos los elementos del complemento, la linfotoxina, TNF, linfotoxina B, linfotoxina A y el TNF-alfa. Y ahorita les estaba diciendo mal lo de los transportadores. Los transportadores están aquí, son TAP1 y TAP2. Están, sí están en la región 2, pero estos transportadores, cuando veamos procesamiento y presentación antigénica, vamos a ver que participan en procesamiento y presentación antigénica, pero para moléculas de clase 1, no para las moléculas de clase 2. Este es un par de transportadores que vamos a encontrar en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, en el caso de las moléculas de clase 2, tenemos, como pueden observar en este esquema, tenemos diferentes moléculas. Las que vimos que participan en la presentación antigénica, ¿cuáles serán?
las de clase 1. No, en clase 2, estamos en clase 2. Acuérdense que aquí, además de estos, están el F, el G y el E, que aquí no están esquematizados. Aquí están esquematizadas varias moléculas. Por ejemplo, tenemos el HLA DQ B1, DQ A1. El B1 y el A1 se refieren a las cadenas, a la cadena beta y a la cadena alfa, que forman parte de esta molécula de presentación antigénica. Pero hay más, o sea, hay más moléculas. Las que vimos son 3, las que mencioné hace rato son 3, las que venían incluso de la tabla anterior son 3 moléculas, que son las que participan en la presentación antigénica. 3 heterodímeros. ¿Cuáles eran? Aquí vemos DQ, DR, DO, DM y DP. ¿Cuáles son las que participan en la presentación de antígeno de todas estas? De estas 5 combinaciones. ¿No? Sería de DR, DP y DQ. Ajá. Es Sí, un esas. heterodímero, ¿no? Son DP, DQ y DR. Entonces, la molécula está formada por las dos cadenas. En todas estas pueden observar que hay una cadena alfa y una cadena beta. Aquí tenemos cadena alfa, cadena beta. Cadena alfa, cadena beta. ¿Por qué? Porque se necesita un heterodímero. Se necesitan las cadenas alfa y beta para que sea funcional esta molécula de presentación antigénica. Entonces, debajo de cada uno de estos cuadros también está el número de alelos descritos. Obviamente este ya no es tan reciente y es mayor el número de alelos. Pero vemos que hay diferencias. La molécula que tiene un mayor polimorfismo, las moléculas de clase 2 que tienen un mayor polimorfismo son las cadenas beta del alelo de R, en donde encontramos 640 alelos. Entonces, estos se van a combinar con las cadenas alfa, en donde tenemos 3 alelos. Entonces, esto por combinación incrementa el polimorfismo de las moléculas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? No contesten tantos. Ok, entonces tenemos los polimorfismos. DR, 640 de cadena beta. DRA, cadena alfa, 3. En los DP tenemos 128 cadena beta, 26 cadena alfa. Y los DQ tenemos 91 en cadena beta y 34 en cadena alfa. Entonces los números varían. Y estos, obviamente para que se eche a funcionar la molécula, tiene que haber una cadena beta junto con una cadena alfa. Entonces las variantes se incrementan porque en las células vamos a tener moléculas de clase 1. Y en las células presentadoras de antígeno vamos a tener las moléculas de clase 2. En donde no vamos a tener tantos polimorfismos, tantos alelos como las moléculas HLA-B, pero tomen en cuenta que las moléculas de clase 1, el polimorfismo recae solamente en la cadena alfa. La otra es la beta 2 microglobulina que no participa en la presentación en la carga del antígeno, en la carga del péptido que se está presentando. En estas son estas dos moléculas.
Entonces, si nosotros observamos estas moléculas, lo que vamos a tener son las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2. En moléculas de clase 1, acuérdense que tenemos 3 dominios globulares, el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Y los dominios globulares están unidos por puentes disulfuro, excepto el dominio, el terminal, el alfa 1, el que está en el extremo amino terminal. Y vamos a tener a la beta 2 microglobulina. Viéndolo de perfil, aquí tendríamos los dominios alfa 1, alfa 2, alfa 3, la región transmembranal y la beta 2 microglobulina, que sirve para dar soporte. Entonces, al final las moléculas son relativamente similares. En el caso de las moléculas de clase 2, vamos a tener dos cadenas. Vamos a tener la cadena alfa y la cadena beta. Cada una de estas cadenas tiene dos dominios. Entonces, en la conformación que tienen estas moléculas, lo que vamos a tener son surcos. En las moléculas de clase 1, el surco o la hendidura en donde se va a cargar el péptido que va a ser presentado, se forma por los dominios alfa 1 y alfa 2. En las moléculas de clase 2 va a ser por los dominios alfa 1 y beta 1. Y lo que vamos a tener es un sistema modular también de organización modular, donde vamos a tener los tres dominios, la región transmembrana y las regiones citoplasmáticas. Entonces, viendo las moléculas desde arriba, lo que vamos a tener en las moléculas de clase 1 va a ser esto que se observa en color azul, sería la cadena la beta 2 microglobulina, que queda por debajo. Y estos son los dominios alfa 1 y alfa 2, que forman un surco cerrado. Lo que está en color rojo es el péptido que están cargando. Entonces, al ser un surco cerrado, esta región es donde se va a unir de forma no covalente el péptido que va a ser presentado. Es un péptido, es un surco, una hendidura cerrada. Entonces, al ser una hendidura cerrada, los péptidos que se van a cargar van a tener un tamaño de entre 8 y 11 aminoácidos. En el caso de las moléculas de clase 2, donde tenemos los dominios de la cadena alfa y de la cadena beta, que forman el surco, la hendidura donde se va a unir o se va a presentar el péptido, va a tener los extremos abiertos. Entonces, esto es lo que les platicaba, que lo pueden representar para que lo imaginen visualmente como un pan para hot dog, en donde la salchicha sería el péptido que se presenta. Entonces puede ser pequeño, puede ser más grande, puede salir por los extremos y no afecta la presentación del antígeno. En el caso de las moléculas de clase 1 es como una guajolota, en donde nada más le hacen una hendidura al bolillo y meten al tamal. Entonces tiene un tamaño finito. Entonces aquí sí hay una restricción al tamaño de los péptidos que pueden ser presentados. Pero ahora que veamos el procesamiento y presentación antigénica, vamos a ver que no es tan frecuente que se generen los péptidos que pueden ser presentados en estas moléculas. El mecanismo es bastante ineficiente. Se incrementa la eficiencia cuando hay una activación del sistema inmune, pero vamos a ver que ese incremento en la eficiencia no es tan drástico. Pero, por ejemplo, ahí en las moléculas de clase 2 se tienen que presentar los DR, los DP y los D al mismo tiempo, o puede ser uno u otro. No, todos se presentan. Acuérdate que tiene una expresión codominante. Se van a expresar todas las moléculas en las células. Vamos a tener todas las moléculas de clase 1, HLA, 1, 2 y A, B y C. En células presentadoras de antígeno vamos a tener esas más de P, de Q y de R. Vamos a tener niveles basales de presentación, de moléculas de presentación antigénica. Cuando hay un estímulo inmunológico, cuando hay una activación por citocina, se incrementa la expresión de estas moléculas, pero se incrementa la expresión de todas las moléculas de presentación antigénica.
Entonces, en las células lo que vamos a tener es la combinación de las moléculas de clase 1, maternas y paternas, y en las células presentadoras de antígeno, esas más más las moléculas de clase 2, en donde vamos a tener la complementación cis y trans. Entonces, aquí lo que se está representando es parte de la restricción al MHC. Entonces, en el esquema de abajo lo que estamos observando es, lo que está en las barras en gris son las membranas de dos células. La membrana de una célula presentadora de antígeno, donde tenemos moléculas de clase 1 y moléculas de clase 2. Y la parte superior sería la membrana de dos células. Los linfocitos CD4 aquí y los TCD8, en donde vamos a tener el TCR y las moléculas de CD8 que participan también en el reconocimiento. Pero el TCR, que es el receptor de los linfocitos T, es el que va a reconocer al epítopo. El epítopo es este color rojo, esta molécula de color rojo, no sé si la alcanzan a distinguir. Entonces aquí tenemos las moléculas de clase 1, en donde es la cadena alfa, y en color rosado, un poco rosado pálido, tenemos la K2 microglobulina. En el caso de las moléculas de clase 2 tenemos la cadena alfa y la cadena beta y el péptido que está siendo presentado. Y entonces el TCR va a reconocer al péptido, pero en el contexto de las moléculas va a ser una interacción entre el TCR, las cadenas del TCR, el péptido y la estructura que se forma en el surco en el que se va a anclar este péptido. Entonces, así es como se va a llevar a cabo el reconocimiento de las moléculas de los péptidos presentados por las moléculas del MHC de clase 1 y de clase 2. Entonces, otra característica que no venía en la diapositiva anterior, donde veíamos lo del polimorfismo, complementación, codominancia, es que tienden al desequilibrio del ligamiento. Entonces, tienden a heredarse en bloques las moléculas que llevan a cabo la presentación antigénica. Entonces, obviamente estas moléculas que presentan antígenos son fundamentales para definir la compatibilidad. Entonces, ¿qué pasa con los tejidos? Los tejidos que tienen moléculas diferentes. ¿Por qué se da el rechazo? No hay un reconocimiento de las células. No hay un reconocimiento de las células como células propias. Y entonces vamos a tener la participación de las moléculas de clase 1. Acuérdense, las moléculas de clase 1 están en todas las células nucleadas. Entonces, en trasplante de órganos, lo que vamos a tener expresado siempre son moléculas de clase 1. Entonces vamos a tener una respuesta citotóxica. Entonces, para que se mantenga este sistema de vigilancia inmunológica, en el caso de los linfocitos TCD8, van a estar sensando. Y entonces van a estar viendo la presentación. Van a estar supervisando también la expresión de estas moléculas de clase 1. Si no hay expresión de estas moléculas de clase 1, se activan e inducen la muerte de la célula que no está presentando estas moléculas. Obviamente las células sanas tienen un sistema que manda una señal de inactivación, que evita la activación del linfocito citotóxico. Entonces, reconoce lo extraño, pero también reconocen los linfocitos TCD8 que las células estén sanas, que estén funcionalmente bien. Y para este reconocimiento, obviamente es fundamental esta restricción al MHC. Para que exista una respuesta tienen que estar restringidas. Los linfocitos que vamos a encontrar en circulación
solamente pueden reconocer en este contexto. Durante el origen de los linfocitos, del receptor de los linfocitos, del TCR, como se genera polimorfismo, va a haber moléculas que no son capaces de reconocer esta interfaz de moléculas propias. Entonces, cuando se da esta incapacidad de reconocimiento de las moléculas propias del MHC, que es un número finito de moléculas, el que tenemos en las células, ese linfocito T, CD8 no va a sobrevivir. Lo mismo pasa con los linfocitos T, CD4. Eso vamos a ver por qué es importante en el proceso de ontogenia. Y durante el proceso, ahora que revisemos la ontogenia de los linfocitos T, van a entender por qué se da esta restricción al MHC propio. Entonces, la otra característica que habíamos hablado de las moléculas y que es una particularidad de las moléculas de clase 2 es la complementación cis y la cis y trans. ¿A qué se refiere una complementación cis y trans? A la orientación que lleva la molécula. No tiene que ver con la orientación. Estamos hablando de complementación y eso es algo que ya tuvieron que haber revisado en biología molecular. Ya llevaron biología molecular, ¿no? Sí. Apenas le estamos llevando. Apenas le están llevando. Bueno, unos ya llevaron, otros ya llevaron genética. Genética sí ya llevaron, ¿no? Ya, es que como hay de los dos, hay de cuarto y sexto, hay unos que sí llevan más, pero bueno, ya han escuchado hablar de la complementación cis-trans. ¿A qué se refiere esta complementación? ¿A qué se refiere? Entonces, recuerden que en las moléculas de clase 1 y clase 2 es una familia multigénica. Las moléculas de presentación de clase 1 están, la presentación del péptido recae en la cadena alfa. La otra siempre es la misma, es la beta 2 microglobulina. Entonces, el polimorfismo recae sobre la cadena alfa. En el caso de la presentación de las moléculas de clase 2, el polimorfismo se presenta en las cadenas alfa y cadenas beta. Las dos cadenas participan en la presentación del epítopo, que es lo que estamos viendo aquí. Esta es una cadena alfa en blanco, cadena beta en azul, el péptido en color rojo. Entonces, la carga del péptido, el péptido se va a unir, se va a cargar en esta hendidura y va a tener una interacción proteína-proteína, proteína-péptido con los dos dominios. Va a haber interacciones con los dos dominios, los dos participan. Entonces, para que sean funcionales las moléculas de clase 2, tiene que estar una cadena alfa y una cadena beta. Entonces, como tenemos una familia multigénica, podemos tener combinaciones. Combinaciones que nos van a dar combinaciones de diferentes alelos que tenemos en este segmento. Entonces, una cadena alfa se va a complementar con alguno de los genes de cadena beta. Entonces, si nosotros regresamos a esta diapositiva, por ejemplo, en las moléculas HLA-DR, tenemos una cadena alfa. Tenemos tres alelos. Y tenemos en el caso de cadenas beta, tenemos 640 alelos. Eso es a nivel poblacional. Entonces, las combinaciones van a ser entre las variantes de estas dos cadenas. Pero, en las moléculas de clase 2, al tener una expresión codominante, al tener una familia multigénica, vamos a tener complementación cis. Cuando los productos son
de la misma cadena. Y complementación trans cuando son de dos cadenas, de un alelo paterno, un alelo materno. Y entonces, en lugar de tener solamente dos moléculas de presentación antigénica, por esta complementación cis-trans, ay, ¿dónde quedó? Perdón, está muy sensible el ratón. Entonces, por esta complementación cis-trans, lo que vamos a tener son más moléculas. Entonces, en lugar de tener dos productos, aquí tenemos cuatro productos. Dos de cis, complementación cis, y dos de complementación trans, cada una de las moléculas de presentación antigénica. Espérame. Bueno. ¿Ves? Oye, gracias, pero ahorita estoy en media clase. No puedo atender. No puedo atender, estoy en media clase. Ok, entonces ya les queda claro lo que es la complementación cis-trans. Y les queda claro que solamente se presenta en moléculas de clase 2. Sí. A mí no, profe, me repite, por favor. ¿Qué parte no te queda claro? ¿Por qué solo en las moléculas de clase 2? Porque para que exista una complementación trans, necesitas tener la molécula tiene que estar formado por dos cadenas. Tiene que haber dos productos. Entonces, la molécula de clase 2 está formada por cadenas alfa y beta. Entonces, en los alelos paternos tenemos codificadas cadenas alfa y cadenas beta. Entonces, eso nos dará un producto en cis. Cuando se combinan los productos génicos de estos alelos. Pero como tenemos una expresión codominante, lo que quiere decir es que se expresan tanto los alelos paternos como los alelos maternos. Y entonces, al expresarse los dos alelos de cada una de las moléculas, cuando se organizan, los heterodímeros se pueden organizar con los productos de origen paterno-materno o combinándose. El de un alelo paterno con un alelo materno. Entonces, para que exista esta complementación, necesitas tener los dos componentes y necesitas una codominancia, necesitas que se expresen los dos. En el caso de los receptores, obviamente, pues vamos a tener, para todos los genes vamos a tener dos alelos, pero no todos los genes son codominantes. Entonces, en muchos receptores, precisamente para tener, por ejemplo, en los receptores de linfocitos B y linfocitos T, que son receptores clonotípicos, que son solamente de un tipo, se expresan. Para que sea eficiente, se tienen que expresar los dos alelos para tener rearreglos productivos de las cadenas. Pero una vez que se expresan, si no se han expresado los otros alelos, tiene que haber una exclusión alélica que evite que se expresen los otros alelos. Ese es otro proceso. ¿Ya o te hice más bolas? Sí, profe. ¿Sí quedó o ya te confundiste más? Sí queda lo último, bueno, lo primero, pero ya lo último sí me... A lo último lo vamos a ver con ontogenia de linfocitos T y ontogenia de linfocitos B. Vamos a ver la exclusión alélica, porque se necesitan los dos alelos. Se necesita que los dos alelos sean funcionales porque necesita haber un reordenamiento de cadenas. Y es donde vamos a ver que aparecen codones de paro. Entonces, los productos se vuelven truncos. Y ya no son productos funcionales. Entonces, se tienen que reordenar el siguiente alelo. Y eso se da de forma ordenada, si no, no van a sobrevivir los linfocitos. Y eso garantiza que en los linfocitos el TCR sea clonotípico, sea solamente de un tipo. Y en estos no vamos a tener la complementación cis-trans.
porque eso nos daría combinaciones. Vamos a tener arreglos entre los alelos. Por eso ya lo vemos en ese, ¿cómo se llama? Cuando revisemos ese tema. Aquí es esto, ¿no? Tenemos cadenas alfa y tenemos cadenas beta. Y los alelos paternos, maternos y paternos. Y entonces en cis son los de un progenitor, productos génicos de un progenitor, los que generan las moléculas. En trans son combinaciones de la expresión de los alelos paternos con los maternos. Y eso es lo que genera. En vez de limitarse a tener 2 moléculas expresadas, tenemos 4 posibles combinaciones. Para cada una de las moléculas de P, de Q, de R. Y entonces eso incrementa la variedad de epítopos que se van a presentar, que también a su vez es una limitante. Entonces, continuamos. Seguimos con moléculas de clase 1, clase 2. A lo mejor con este esquema te queda un poquito más claro. Entonces, moléculas de clase 1 tenemos solamente una cadena polimórfica alfa. Y tenemos las moléculas, las clásicas, A, B y C, y las no clásicas. E, F y G son las moléculas no clásicas. En colores está indicado el grado de polimorfismo que tienen estas cadenas. Tenemos cadenas monomórficas, como la beta 2 microglobulina. Entonces, la molécula de presentación de clase 1 está formada por la cadena alfa y unida de forma no covalente a la beta 2 microglobulina. Y esta es la misma, es una cadena monomórfica. Las que llevan a cabo la presentación antigénica, las moléculas clásicas, son muy polimórficas. Por eso están en color rojo. Tenemos las moléculas no clásicas. Estas moléculas no clásicas también van a presentar, pero la interacción que van a tener no va a ser con los linfocitos T, va a ser con las células natural killer. Las moléculas de clase 1 van a presentar tanto linfocitos TCD8 como a las células NK. Vamos a ver qué hay diferencias en el receptor de las células NK y el TCR. Entonces, eso también marca unas restricciones, pero las dos reconocen la función de las dos células de los linfocitos TCD8 y de las células natural killer es una función citotóxica. Es inducir apoptosis en las células blanco. Entonces, las dos están censando, están vigilando y están eliminando las células que presentan daños, las células que presentan infecciones virales. Y eso va de la mano con el mecanismo de procesamiento y presentación antigénica. Esto es en lo que respecta a las moléculas de clase 1. En las moléculas de clase 2 vamos a tener diferentes grados de polimorfismo. Las más polimórficas son las cadenas beta de locus de R. Y vamos a tener cadenas que son poco polimórficas, como es el caso de las moléculas HLA-E y HLA-G, que son las que participan en presentación a células NK. Entonces, en este caso las que tenemos son las dos cadenas que son oligomórficas de las moléculas HLA-DM y las HLA-DO, en donde tenemos una cadena alfa monomórfica y una oligomórfica, que son grados de polimorfismo muy bajos. Y en el caso de las moléculas de P y de Q, son polimórficas. No son tan polimórficas como la cadena beta del HLA-DR. Pero estas dos moléculas, que estructural y funcionalmente son muy similares, son importantes para el proceso de carga del epítopo en estas moléculas. Vamos a ver cómo participan, regulando este proceso de carga. Entonces, obviamente, durante la meiosis se van a presentar eventos de... Doctor, ahí en la HLAF, entonces esa no se sabe. No se sabe, es una cadena monomórfica que no se sabe cuál es su función. Es un poquito como ocurre con la IgD. Okay. Es importante para la activación,
pero cuando está en membrana. Pero cuando es secretada, no se sabe qué función tiene. Y eso tiene que ver también porque es muy, muy poco abundante la secreción de esta inmunoglobulina. Entonces sí cambia entre estar en membrana como parte del receptor, o como un receptor BCR, a ser secretada. En este caso también son moléculas, en este caso esta no tiene polimorfismo. Pero el mecanismo de procesamiento y presentación son diferentes para estas dos moléculas. Aunque hay una presentación cruzada de epítopos, la presentación cruzada de epítopos quiere decir que epítopos que son procesados en una vía se pueden presentar por otras moléculas. Entonces vamos a ver que hay una diferencia importante en procesamiento de epítopos. Las moléculas de clase 1 van a presentar epítopos que se procesan en el citosol de las células. Las moléculas de clase 2 van a presentar epítopos de antígenos que se procesan en fagolisosomas. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces, ¿qué encontramos en citosol? ¿Y qué encontramos en los fagolisosomas? Díganme. ¿Qué pasó? Pues, en los Pues las fagocitos. células citotóxicas, ¿no? No confundan células que son las que van a reconocer con la presentación. Las moléculas clase 1 y clase 2 lo que presentan son epítopos, son pequeños péptidos. Ya vimos el tamaño de los de clase 1, 8, 10, y los de clase 2, que pueden llegar hasta 30. De 10 a 30. Y estos péptidos son el resultado de cortes proteolíticos de los antígenos. Entonces, los antígenos que presentan las moléculas de clase 1 se van a procesar en el citosol por el proteasoma o el inmunoproteasoma, que es el complejo que va a cortar a las proteínas, que va a cortar a estos antígenos para que puedan ser presentados. Entonces, ahí vemos que el corte de los antígenos, los cortes proteolíticos se dan en el citosol. Pero las moléculas de clase 1 se van a hacer proteínas transmembranales, la cadena alfa, y hacer proteínas que van a estar en la superficie de las células. Estas moléculas se van a cargar en el retículo. Las moléculas de clase 2 presentan los antígenos que son endocitados y que estas vesículas endocíticas maduran y se fusionan con lisosomas y se forman fagolisosomas, en donde también se van a activar una serie de proteasas ácidas, hidrolasas ácidas, una serie de enzimas que se activan por el pH, que vamos a encontrar en los fagolisosomas. Entonces, en el fagolisosoma es donde se tienen que cargar los péptidos. Entonces, los péptidos se cortan en fagolisosoma y se tienen que cargar en fagolisosoma y después tienen que salir a superficie las moléculas ya cargadas con el péptido. Entonces, tienen que llegar, los heterodímeros tienen que migrar de Golgi a los fagolisosomas. Y cargan en el retículo, pasan por Golgi y llegan a superficie. Entonces son dos vías diferentes que implica diferentes antígenos que se van a presentar. Pero la posición del antígeno no impide que sean presentados por ejemplo, los que generalmente se procesan en fagolisosomas, también se pueden llegar a encontrar en moléculas de clase 1, en un proceso que se conoce como presentación cruzada. Y hay varios mecanismos que explican esta presentación cruzada. Otra cosa que tienen que tener claro es que la interacción del péptido con las moléculas presentadoras de antígeno no presenta uniones covalentes.
Entonces, esta unión es reversible. Eventualmente, algunas moléculas que se encuentran en superficie pueden perder el péptido. Y se puede cargar un péptido que se encuentre cercano, que ocupe este surco, esta hendidura que quedó libre en la molécula de presentación antigénica. Eso ocurre, pero es muy, muy, muy poco frecuente. Entonces, el polimorfismo se va a dar durante la meiosis, a nivel de las poblaciones. Entonces, va a haber eventos de recombinación, porque tenemos, es una familia multigénica. Entonces, va a haber eventos de recombinación que nos van a dar variabilidad en las cadenas que conforman estas moléculas del MHC. Variabilidad en las regiones que interactúan con el péptido. Y eso nos va a dar variabilidad en los péptidos que van a poder ser presentados. Por eso, no todos los individuos van a presentar los mismos epítopes. No todos los individuos, no todas las células de todos los individuos presentan los mismos epítopes, las mismas secuencias de epítopes. Lo que presentan depende de las moléculas, de los alelos de HLA que tiene cada individuo, de las combinaciones que tiene. Y por eso también la respuesta inmunadaptativa es diferente en cada individuo. Cada individuo puede ser más o menos eficiente el procesamiento de un antígeno, pero la presentación depende de estas moléculas. Entonces, aunque se genere un epítopo que en otro individuo es presentado y hay una respuesta inmune importante, si el otro individuo en donde se está generando este epítopo por procesamiento no tiene las moléculas del MHC que son capaces de cargar este péptido, nunca lo va a presentar. Y entonces la respuesta no va a ser específica contra ese péptido. Y es parte de la variabilidad que observamos nosotros en las vacunas. Y es también una de las razones por las cuales las vacunas de subunidades no son una muy buena estrategia para tratar infecciones bacterianas, por ejemplo, o por parásitos, en donde tenemos muchísimos antígenos. Entonces, si limitamos los antígenos al ser subunidades, obviamente es una estrategia mucho más cara. Y entonces estamos limitando el número de antígenos que se presentan. Y si estos epítopos no son reconocidos por todos los individuos porque no tienen las moléculas de presentación antigénica, pues no vamos a tener respuestas inmunes eficientes. Entonces, parte de la recombinación que vamos a encontrar en los alelos, y que es la que va a generar nuevos alelos capaces de presentar nuevas variantes, que obviamente para que se conviertan en alelos se tienen que ir acumulando y alcanzar cuando menos el 1% de representatividad en las poblaciones. Entonces, la generación de estos nuevos alelos se va a dar por eventos de recombinación entre los mismos alelos. Y entonces vamos a tener estas variantes. O también se va a dar por mutaciones puntuales. Durante la meiosis también puede haber errores en la replicación que generan sustituciones no sinónimas. Pueden también generar codones de paro, pero como es una familia multigénica, pues lo que vamos a tener son pseudogenes. Pero se va a mantener funcional el sistema de presentación antigénica. Y entonces regresamos a la restricción por MHC. Entonces tenemos el receptor de los linfocitos T, tenemos el correceptor, que es el que venía en el otro esquema, donde veían CD4 y CD8, ese es el correceptor, que también participa en el reconocimiento, y las señales que manda el correceptor son importantes para la activación de los linfocitos T. Entonces vamos a tener una célula T y una molécula de presentación antigénica. En este caso, ¿qué tipo de molécula de presentación antigénica es? ¿De clase 1 o de clase 2? Clase 1. Es una de clase 1 donde vemos cadena alfa y beta 2 microglobulina. Entonces no vemos un dominio transmembranal, porque es la unión no covalente. Entonces tenemos
la presentación del epítopo. Entonces, los epítopos que se van a presentar van a estar restringidos a las moléculas que los presentan. Entonces, aquí está ejemplificado con esta curvatura, aunque se presenten todos. Y esta forma, que se presenta como un triángulo, como un pico, va a ser la especificidad ya del péptido que se está presentando. Entonces, los TCRs, las cadenas alfa y beta del TCR de los linfocitos CD8, va a reconocer, como ya habíamos visto, en el contexto de las moléculas del MHC. Entonces va a haber un reconocimiento tanto de la estructura del MHC, de estos dominios que presentan, como del péptido. Y entonces esto marca una restricción, el reconocimiento se da en este contexto del MHC. Entonces, por ejemplo, si tenemos otra molécula de presentación de antígeno y tenemos el mismo TCR, puede presentarse el mismo epítopo, que sería este piquito, ¿no? Que sería la particularidad del epítopo. Presentación en contexto de la molécula, lo que define. Pero este TCR, estas cadenas alfa y beta, reconocen esta estructura, no reconocen esta estructura. Entonces, aunque se presente el epítope, este linfocito T no es capaz de reconocer este epítopo presentado en este contexto. Lo mismo pasa aquí. La especificidad. Podemos tener un TCR que reconoce bien el contexto, la molécula del MHC. Está la restricción del TCR a sus moléculas de MHC. Pero el péptido es diferente. Entonces, si el péptido es diferente, no hay un reconocimiento. Y si no hay un reconocimiento, no hay una activación. Entonces, esto es la restricción del MHC. Entonces, el MHC va a definir contra qué se va a montar una respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T. ¿Sí les queda claro o no les queda claro el por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Sí. Sí, bueno, entonces tienen que tener presente esta restricción. Entonces, aunque se generen muchos receptores de linfocitos T con un amplio espectro de reconocimiento, en donde se va a limitar es aquí, por esta restricción. Esta restricción no la vamos a tener en los linfocitos B. En el BCR no tiene esta restricción al MHC. Entonces, por eso podemos reconocer más antígenos y antígenos de diferente naturaleza. Aquí lo que reconocemos son péptidos. Entonces, función de las moléculas de MHC. Funciones, presentación de péptidos que provienen de los antígenos, en el caso de moléculas de clase 1, a linfocitos T CD8. Entonces, por la vía de procesamiento, que aquí nuevamente lo que tenemos son la interacción entre los dominios del TCR, las cadenas del TCR, el péptido y la molécula de clase 1, la beta 2 microglobulina, los dos dominios donde se presenta el péptido en un surco cerrado. Entonces, la restricción de tamaño de los péptidos que se pueden presentar, de 8 a 10 residuos, y el tipo de péptidos. Entonces, generalmente lo que se va a estar presentando por estas moléculas de clase 1 van a ser péptidos propios. Al ser péptidos propios, obviamente va a haber la presentación de péptidos de células tumorales, en donde ya podemos tener cambios en estos epítopos por mutaciones en las proteínas. Y entonces, al tener estas mutaciones, el epítopo deja de ser reconocido como propio. Pero si no tenemos estas mutaciones, la célula tumoral sigue presentando epítopos propios. Y eso no se va a dar una activación de la respuesta citotóxica de este linfocito TCD8. Y por el sitio de procesamiento también lo que vamos a tener son presentación de péptidos de origen viral. Y esto es muy, muy importante porque obviamente las
partículas virales se van a ensamblar en el citosol. Entonces va a haber muchos antígenos virales que pueden ser procesados en el proteasoma y presentados en las moléculas de clase 1. Y cuando los linfocitos TCD8 reconocen, tienen esta especificidad por estos epítopos, inducen la muerte celular de esa célula. Y con eso se evita que los virus se sigan replicando. Las vesículas apoptóticas que se generan van a ser fagocitadas por macrófagos y ahí va a ser degradado tanto las partículas virales como todos los componentes de la célula. Y en los macrófagos no se va a llevar a cabo esta replicación de los virus. Recuerden que el tropismo que van a tener los virus. Entonces tenemos las moléculas de clase 2, en donde tenemos diferencia en el tamaño. ¿Por qué? Porque tenemos una hendidura abierta. Tenemos 2 cadenas que participan en el reconocimiento. Tenemos una presentación a linfocitos T cooperadores, que son los linfocitos T CD4. Y lo que vamos a tener que se presenta principalmente son péptidos exógenos. Y vamos a tener la presentación cruzada, pero por vías no clásicas de procesamiento y presentación de los péptidos endógenos. Entonces vamos a tener una respuesta cooperadora, que lo que va a hacer es regular las respuestas inmunes. La restricción del tamaño de los péptidos son más grandes, son de 12, en general de 12 a 20, son los más frecuentes, pero pueden llegar a ser más largos, pueden llegar a ser de 30. Y eso tiene que ver con cómo se cargan estos péptidos y el sitio en el que se cargan estos péptidos, además, obviamente, de que es un surco abierto. Lo que se va a reconocer es lo que se encuentra en este contexto, no los residuos que flanquean a este péptido. Entonces, los de clase 1, esto ya lo vimos. Los de clase 1, la estructura de las moléculas de clase 1, la presentación de el péptido, la beta-2 microglobulina, dominio también es un dominio globular, los 3 dominios de la cadena alfa y el péptido que se presenta en esta hendidura cerrada. Entonces, ¿qué péptidos se presentan en las moléculas de presentación del MHC? Entonces, lo que tenemos es una serie de láminas beta, un par de alfa hélices que van a formar esta hendidura. Esta hendidura que, si tienen los extremos cerrados, estamos hablando de una molécula de clase 1. Y dentro de esta hendidura vamos a encontrar a los péptidos. Y los péptidos van a ser polimórficos. En general van a ser de 8 a 10. Podemos llegar a encontrar péptidos de hasta 11 aminoácidos, pero hay más restricción que marca el que el surco esté cerrado. Entonces, ¿qué es lo que determina qué péptidos se van a unir? Lo van a determinar los sitios polimórficos, los sitios que tienen un mayor grado de polimorfismo en las cadenas, tanto de las moléculas de clase 1 como de las moléculas de clase 2. Entonces, igual que como vimos en las regiones determinantes de complementariedad de las inmunoglobulinas, si nosotros analizamos la secuencia de aminoácidos de la molécula y sacamos un índice de variabilidad, vamos a ver que hay posiciones en donde hay un mayor polimorfismo, donde hay más variantes. Y justo estas regiones que en el caso de las moléculas de clase 1 se encuentran en los dominios alfa 1 y alfa 2. Y esto es porque los dos dominios participan forman la hendidura en donde se presenta el péptido, las alfa y las cadenas beta. Aquí el polimorfismo presenta 2 cadenas beta, pero el polimorfismo lo vamos a tener en solamente un dominio, tanto de la cadena beta como de la cadena alfa, que es la parte que participa en la unión al péptido.
Y entonces vamos a tener estos puntos, estas regiones, en donde tenemos un mayor grado de polimorfismo, que en estas imágenes están marcadas como puntos rojos. Estos son los puntos que determinan qué péptidos se pueden o no se pueden unir a una molécula del MHC. Entonces, para que se unan los péptidos, lo que se tiene que conservar es el residuo que interactúa con esta región. Estas regiones son pockets o sacos de anclaje, en donde se va a unir el péptido. Entonces, el péptido no se une a toda la hendidura. Eso limitaría a que solamente se puede unir un tipo de péptido. Entonces, lo que vamos a tener realmente en las moléculas de la MHC es que se van a presentar diferentes péptidos, que lo que van a tener en común estos péptidos van a ser los residuos que se van a anclar en estas regiones polimórficas. Entonces, los residuos que se anclan en estos pockets son los que definen que si se puede o no se puede unir este péptido. Y eso se ve mediante la elusión de los péptidos de las moléculas. Por ejemplo, de las moléculas H2D y H2K. En donde lo que se observa cuáles son las posiciones conservadas, los residuos conservados y en qué posición están para esta molécula. Entonces, esto es muy útil para hacer las predicciones de epítopos T. Lo que se buscan son las secuencias en donde estén conservadas estas posiciones. Esto puede variar. Pero todos estos péptidos que tienen estas variaciones en estos residuos se pueden presentar en esa molécula. Y cada uno de estos péptidos va a ser reconocido por un linfocito T diferente. Entonces, eso mantiene un repertorio amplio de reconocimiento de los epítopos. ¿Va a haber diferencias en la eficiencia de presentación de estos epítopos? Sí, sí hay diferencias. Los residuos que se encuentran flanqueando estas posiciones, estos residuos de anclaje, también son importantes. Son importantes para definir qué tan bien o qué tan mal se van a unir estos péptidos a la hendidura, a estos puntos de anclaje. Puede haber un impedimento estérico, dependiendo de los residuos. Si tienen cadenas laterales muy largas, pueden tener una menor afinidad. Entonces, obviamente, esto va a afectar la afinidad con la que se une el péptido. Si tenemos una molécula y tenemos esta mezcla de péptidos, todos se podrían pegar. Todos se podrían cargar en esta hendidura, pero no todos lo van a hacer con la misma eficiencia. El que vamos a encontrar más representado es el que tiene una mayor fuerza, una mayor afinidad por este surco. Entonces, los programas de predicción se basan en estas posiciones, en estos residuos conservados para cada alelo. Entonces, se conocen, por estos ensayos de elusión, se conocen qué posiciones son las conservadas en el alelo. Y así se hacen las predicciones. Y le dejamos aquí porque ya me estoy pasando de la hora. ¿Sale? Entonces, dudas que es el martes. Y continuamos el martes. Ok. Hasta luego, profe. Gracias.